noches, Alexander. Sebastián, vamos a dar inicio a la reunión. Bueno, realmente, si hubiese algún tipo de duda, me cortan. Realmente vamos a ser súper compactos. Es prácticamente algunos tips y más que todo, si desean un conversatorio, ¿no? Los puntos importantes es a través de la fisiología. Si nosotros no entendemos el comportamiento de la fisiología, no vamos a entender muchas cosas que podamos ya conocer, ¿no? Y aquellas que puedan presentarse, ¿no? Entonces, es por eso que siempre le damos una base fisiológica para poder entender y de tal manera que cuando enfrentemos a un paciente con características, ¿no? Como las que vamos a conversar, pues en nuestra mente inmediatamente pueda aparecer, ¿no? La característica histológica, celular, de tejidos, fisiológica, ¿no? En la estructura del cual yo voy a desempeñar mi actividad, ¿no? Entonces, ya tenemos que tener una interpretación, de tal manera también que no se nos olvida, ¿no? Entonces, eso es importante. Voy a poner un video que es importante que podamos entenderlo y que realmente resume todo lo que es la presentación, ¿no? En el cual vamos a hablar de lo que son trastornos metabólicos, ¿no? O síndromes metabólicos, de acuerdo a las definiciones que da la OMS. Realmente alteraciones metabólicas son múltiples. Alteraciones metabólicas óseas, ¿no? Hormonales, etcétera. Ahorita nos vamos a enfocar simplemente en los síndromes metabólicos, que son a veces por frecuencia, ¿no? Vamos a enfrentarnos en forma constante a este manejo de pacientes con las alteraciones que estoy mencionando. Voy a dejarlo con audio. Los créditos respectivos. Realmente en la literatura hay mucha información, ¿no? Con un carácter científico adecuado y que puede proporcionarnos no solamente la parte auditiva, sino la parte visual, que es con la que nosotros nos manejamos, ¿no? Entonces es importante poder identificar la función inicialmente cardiovascular, la función vascular, ¿no? Y las implicancias que estos pueden tener durante el desarrollo de la vida o que hayamos nacido con algún tipo de alteración. Importante esta superficie. Básicamente, así como tenemos esta entidad conocida por nosotros, esta enfermedad que es la periodontitis, hay otras alteraciones a nivel del cuerpo que también van a desencadenar estos eventos. Sin embargo, se ha buscado la correlación entre la enfermedad periodontal y eh, las consecuencias, ¿no? Que puede haber a nivel del tejido local y sobre todo a nivel sistémico, ¿no? Que también influye mucho en la presencia, ¿no? De estos trastornos metabólicos, ¿no? Entonces sigamos evidenciando, ¿no? Este video.
Vemos el tejido conectivo, las fibras.
Entonces, lo que estamos evidenciando es que esa migración de cavidad oral hacia los vasos, ¿no? Hacia los capilares gingivales, ¿no? Va a dar no solamente bacterias, células blancas, sino mediadores inflamatorios, que es a veces el cual no se le da mucha importancia. Esos mediadores inflamatorios que están en el torrente sanguíneo, pues van a ayudar a que estas bacterias o estas estructuras puedan migrar, como hemos visto, hacia el tejido conectivo, ¿no? Y desencadenar el estímulo de la colección grasa, ¿no? Y las placas ateromatosas que van a conllevar a la acumulación de estos, ¿no? Y disminución de la luz vascular, como también liberación, ¿no? De estas placas ateromatosas que pueden taponar algunos capilares de acuerdo a la región donde estén y conllevar al deterioro de los órganos importantes, corazón y encéfalo, ¿no? Sobre todo el cerebro. Y eso pues conllevado a un infarto, sea cardíaco, un infarto cerebral. Entonces, vemos cómo la bioquímica, el sistema de complemento, no solamente celular, sino de defensa, ¿no? Ante esa noxa que son las bacterias, va a traernos de alguna manera a un tipo de complicación a nivel tisular a nosotros mismos y va a conllevar a que esas bacterias, con la mayor cantidad de toxinas que va a producir y el organismo hacia la defensa del mismo, también va a tener productos metabolitos que van a conllevar a que nuestra cantidad de metabolitos en sangre sobrepase en un nivel adaptativo compensatorio que nos pueda traer problemas, ¿no? Entonces, vemos esa relación. Como les dije, es simplemente una pequeña relación entre la enfermedad periodontal y los eventos de trastornos metabólicos, pero así como hay en cavidad oral, pues hay otras estructuras que pueden conllevar y desencadenan el mismo proceso, pero lo que tenemos que entender es que esos mediadores inflamatorios que se dan son los causantes, ¿no? De que ocurran todos estos eventos, ¿no? Todas estas alteraciones fisiológicas y estructurales, como lo que se ve en el vaso sanguíneo, ¿no? También lo vamos a ver y se va a complementar, ¿no? Más aún cuando hablemos de lo que es el otro trastorno metabólico, como es la diabetes mellitus. Lo vamos a ir desglosando. Importante poder interpretar esto y el cual nos va a permitir entender muchos eventos en esta patología. Evento que todos ya lo conocemos.
Muy bien. Entonces, con esto estamos un poco razonando sobre los eventos fisiológicos, bioquímicos que ocurren durante estos trastornos metabólicos y cómo influye la relación de la cavidad oral con respecto al a todo el organismo, ¿no? Si bien cierto son relaciones, como les he dicho, así como hay enfermedad periodontal, pues hay otros procesos infecciosos que pueden desencadenar estos eventos, ¿no? Poder introducir al torrente sanguíneo factores proinflamatorios que van a conllevar a un deterioro como el que hemos estado viendo, ¿no? Entonces es importante que podamos poder entender, ¿no? Estos síndromes metabólicos y cómo está relacionado con nuestra práctica, ¿no? Entonces, definitivamente la OMS, pues, definió estos síndromes metabólicos como un conjunto de alteraciones, ¿no? Y el cual iba a conllevar a una alteración funcional y una respuesta inmunológica inadecuada ante una noxa, ¿no? Ante algún estímulo, ¿no? Entonces se habla de que hay evidencia que sugieren ese estado inflamatorio causado por el síndrome metabólico, ¿no? Que es lo que les estaba comentando, ¿no? Y que está asociado obviamente a una alteración estructural, pero también de reacción bioquímica del endotelio, ¿no? Y eso, como hemos visto en el video, pues nos sustenta que de ahí parte, ¿no? Gran parte de las alteraciones, ¿no? Del deterioro de un órgano o una estructura, ¿no? Y qué decir en cavidad oral, que lo vamos a ver en breve, ¿no? Entonces, estos síndromes metabólicos es un grupo de trastornos que se presentan al mismo tiempo, ¿no? Y definitivamente aumenta el riesgo, como lo hemos visto en el video, ¿no? Cardíaco, a nivel cerebrovascular, ¿no? Y obviamente que va a conllevar también a un trastorno, ¿no? Que va a dar la diabetes mellitus, ¿no? En general. Es importante entonces que podamos tener claro, ¿no? Que estos síndromes metabólicos van a estar constituidos por un aumento en la presión arterial. Yo puedo decir, un paciente tiene un trastorno metabólico cuando hay una alteración en la presión arterial, normalmente 13,8 hacia adelante. 13,8 es un tope, ¿no? De 14, 9 hacia adelante se considera ya que puede haber una alteración, una elevación de la glicemia por distintos factores que la vamos a estar conversando, una dislipidemia, una alteración en el metabolismo de los lípidos que va a conllevar, ¿no? A un deterioro, ¿no? Y una complicación como la que hemos estado viendo, ¿no? Así como la obesidad, ¿no? Y sobre todo la colección de grasa en cavidad abdominal, ¿no? Visceral. Eso es un parámetro que se tiene presente, ¿no? Sobre todo nosotros los que tenemos un poquito de los kilitos de más, definitivamente esto siempre no, tenemos una alarma ahí al costado, ¿no? A veces estamos entre lo que nos gusta y el placer a veces de la comida y definitivamente tenemos que tener también la otra luz que se prende, donde tenemos que pensar que hay un poco, ¿no? O bastante complicaciones, ¿no? Entonces, eso a veces también nos tiene un poquito preocupados, ¿no? Bueno, regresando al tema, definitivamente los parámetros que se pueden usar son distintos de acuerdo a las asociaciones, ¿no? ¿Aló? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a catalogar de alguna manera un trastorno metabólico. ¿Y alguna pregunta en el auditorio? Por favor, pueden apagar su micrófono si no hay una pregunta. Con la lavandería que fue por Max, la cerámica, ¿me puedo decir? Yo no he visto que alguien haya hecho nada igualito. Le doy Chicos, Y arriba hay abajo, creo, ¿verdad? Arriba. No, sí. Acá, no, del poco. por favor, apaguen su micrófono.
Bueno, Un botón. Para ahí está media foto, con el si puede pasarle la voz a su compañero. Listo. Entonces, vamos a continuar. Continuaré. Listo. Entonces estábamos hablando un poquito para tener claro la definición, ¿no? Sobre los trastornos metabólicos, ¿no? Se definió como un estado, obviamente, de obesidad abdominal, donde los hombres se habla de que son de mayor de 85 centímetros a nivel del ombligo, ¿no? En otro grupo consideran mayor de 90, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres igual, ¿no? Consideran en algunos casos mayores de 80 o hasta mayores de 90. Vamos a considerar, ¿no? Estos valores que puedan variar, sin embargo, es el referencial más o menos 10, ¿no? Y dos de los siguientes tres estados, ¿no? Diabetes mellitus con mayor de 110 o a 115, de acuerdo a la base de laboratorio, la hipertensión arterial, ¿no? Mayor a 130 sobre 85, y la dislipidemia, ¿no? Con niveles de triglicéridos de mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, o la lipoproteína de alta densidad menor o igual a 40 miligramos por decilitro. Eso lo vamos a entender probablemente un poco más adelante. Las personas obesas tienden a tener mayor tasa de prevalencia de enfermedad periodontal que las personas con textura normal. Eso es algo que hasta ahora sigue siendo un poco controversial, pero un poquito la balanza se inclina a que sí, ¿no? Puede haber una mayor tendencia a desarrollar una enfermedad periodontal, aunque esto no es absoluto. Nos comentábamos, ¿no? Que en nuestro cuerpo, ante un evento fisiológico, pues va a tener productos de metabolismo, ¿no? Los cuales obviamente tienen que ser eliminados adecuadamente. De no hacer así, pues puede conllevar a una alteración funcional de la célula y por ende una alteración en el órgano al cual pertenece, ¿no? Entonces se plantea esa hipótesis donde ese estrés oxidativo, ¿no? Sistémico, es un vínculo potencial entre lo que es la enfermedad periodontal, ¿no? Y los trastornos metabólicos. Y se habla de que el aumento de esas citocinas, de esos productos metabólicos, ¿no? Es el resultado es el resultado, ¿no? De algún proceso periodontal, ¿no? Y que podría provocar, pues, una reducción en la sensibilidad de la insulina, que es algo, de alguna manera, que el video ya nos los ha presentado, ¿no? Entonces, ese estrés oxidativo, ¿no? Definitivamente no es otra cosa que radicales libres, radicales productos del metabolismo, como les estaba comentando, y que juegan un papel importante en el desarrollo de complicaciones, ¿no? Sea en pacientes diabéticos, ¿no? Y que está definitivamente relacionado, y que mucho se habla incluso cuando se promocionan unos productos, con el envejecimiento, ¿no? Con el cáncer, con enfermedades aterosclerosis, ¿no? Y esteatosis hepática, ¿no? O hígado graso que puede haber, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, vamos a ponerle el punterito. Definitivamente, pues, tenemos que tener presente, ¿no? Que estos trastornos metabólicos, es decir, esta alteración en el metabolismo, en este caso de los lípidos, pues puede conllevar a una alteración que ya hemos venido conversando, ¿no? Tiene que ver mucho la presencia de este estrés oxidativo con el ambiente donde se desarrolla, con la alimentación, ¿no? El consumo de grasas saturadas puede conllevar, pues, a un deterioro y aceleración, ¿no? De estos vasos y complicaciones. Definitivamente el ambiente donde se desarrolla la radiación y los deportes excesivos, ¿no? Sin un manejo compensatorio puede traer el acúmulo de estos radicales libres que puede conllevar al deterioro de una estructura, ¿no? Importante tener, ¿no? Este famoso cuarteto de la muerte, ¿no? Que es los niveles de glucosa en un paciente, ¿no? Acordémonos que se habla de resistencia a la insulina cuando obviamente
la glucosa, pues, la insulina que queda en los receptores y que se encarga de jalar hacia el citoplasma a la molécula de glucosa, pues no funciona, ¿no? Y definitivamente se llena de insulina y más no es funcional en los receptores, por ende la glucosa aumenta en el medio y no logra introducirse para que la célula pueda desarrollar su metabolismo adecuado. La dislipidemia, que es la disfunción en ese metabolismo de los lípidos, ¿no? Acordémonos que vamos a tener a los triglicéridos, vamos a tener a la lipoproteína de alta densidad, de baja densidad, ¿no? Y la de muy baja densidad. Entonces, que se van a encargar tanto de dar insumos para ir a producir hormonas, pero también para ir a depositarlo a órganos o vísceras, ¿no? Y otro grupo, como es el caso de las lipoproteínas de baja densidad, y las de alta densidad se encargan de recoger todos esos metabolitos y llevarlos al hígado para que estos sean eliminados. Son valores, son moléculas que nos interesa saber, ¿no? A veces cuál es su condición para saber cuál también va a ser el desarrollo de nuestro paciente, ¿no? Si bien es cierto, son exámenes que no son de rutina necesariamente para un procedimiento de nexo óseo o una cirugía menor, si el paciente debe estar bajo control con su médico de cabecera o el médico internista o su endocrinólogo. Es importante tener. ¿Por qué? Porque así como hemos visto que hay hay una alteración en el metabolismo de los lípidos, pues ya habíamos hablado que la glucosa también puede tener una alteración en su absorción y eso sí nos puede traer problemas, ¿no? Del punto de vista de reparación, ¿no? Y complicaciones en un procedimiento que nosotros hagamos y que no se haya reportado o nosotros no le solicitemos los exámenes respectivos, ¿no? Les estaba comentando que dentro de esos parámetros que hemos conversado, pues el perímetro abdominal, la obesidad tiene que ser cuantificada, los valores pueden variar más o menos 10 de los que están, ¿no? En la pantalla, ¿no? Y pacientes que a la vez que tienen una alteración en el metabolismo de la glucosa, de los lípidos, también van a, por consecuencia, compensar ese déficit, ¿no? Con una sobrecarga en la función cardíaca y por ende la presión arterial va a elevarse, ¿no? Ahora, a esto hay que sumarle que el paciente tenga otros factores que sumen, ¿no? A su deterioro, como el sedentarismo, los hábitos, ¿no? Nocivos a través del alcohol, del cigarro, entre otros. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que estos 4 factores siempre van a ir de la mano, de los cuales probablemente, y es muy necesario, no probablemente, es muy necesario saber los valores, ¿no? De nuestra glicemia, saber el valor de nuestra presión arterial, que es importantísimo, ¿no? El perímetro abdominal y la dislipidemia, de alguna manera, puede indirectamente necesitarlo, pero el número 1 y el número 4 son valores que yo estoy sí o sí obligados a tener un parámetro, sobre todo en pacientes, ¿no? Cuya contextura pues es llamativa y puede conllevar, porque muchos de ellos, reitero, no solamente los adultos mayores, no obvian información considerando para qué le voy a decir mi presión arterial, para qué le voy a decir mi glucómetro, yo quiero que venga, me saquen un diente nada más, ¿no? Entonces hay cositas que a veces los pacientes no toman conciencia o simplemente es falta de conocimiento, ¿no? ¿No? Entonces es importante que tengamos eso presente. Bueno, también hay estudios, ¿no? Y seguimos relacionándolo con cavidad oral, ¿no? Que han demostrado que el fluido crevicular, ese fluido crevicular que está en el sulcus gingival, pues vamos a tener que están incrementadas, hay enzimas incrementadas, ¿no? Mediadores inflamatorios que también van a estar alterados y se pueden presentar, ¿no? Como respuesta obviamente a una noxa, que no es otra cosa que la colección de bacterias, una gingivitis y una progresión a una periodontitis, ¿no? Estos factores pueden estar detectados o pueden estar alterados, ¿no? Ya en el mismo fluido crevicular. Bueno, estábamos hablando un poco de la dislipidemia, no voy a ir mucho al detalle, simplemente es como hemos evidenciado en el video, ¿no? Esa relación que hay con la colección de placas ateromatosas a nivel vascular y que puede partir de un conglomerado bacteriano, de las toxinas que estas producen
de los factores proinflamatorios que hay en la zona y que pueden pasar al torrente sanguíneo, estimulando y deteriorando células endoteliales y conllevando a que estas células endoteliales, al no tener estructuralmente una buena consistencia, una buena unión, ¿no? Va a conllevar a que haya un deterioro, colección de placas ateromatosas, conllevar a que el fibroblasto también va a estar alterado, ¿no? No va a producir la cantidad de colágeno necesario. Aún más vamos a ver que el sistema inmunológico local, ¿no? La marginación de los neutrófilos no se va a dar con una buena calidad porque esas células que se encargan de migrar, ¿no? Y llevar llevar al neutrófilo hacia el borde o la superficie endotelial va a estar alterado producto de que esos metabolitos, ¿no? Esos radicales libres y esos factores proinflamatorios han conllevado a que la función del endotelio no sea la adecuada, por ende la reacción celular de defensa va a estar alterada y la reacción inmunológica, ¿no? A través de mediadores, ¿no? También se va a ver alterado, la acción del macrófago también va a estar alterado porque la marginación del monocito no se va a dar adecuadamente. Ese tejido conectivo está lleno de un tejido colágeno escaso, de mala calidad, por ende se va a formar estas placas ateromatosas, deteriorándolo y generando todo el evento que también hemos percibido importante tener presente, ¿no? Que ese colesterol que tenemos en sangre tiene dos vías, ¿no? Una vía que se encarga de llevar la materia prima para producir hormonas, se encarga de llevar hacia los tejidos, ¿no? Esa grasa para poder almacenarla o que la use la célula o almacenarla. De alguna manera, ¿no? Va a conllevar, pues obviamente que se nos apile gran cantidad de grasa, ¿no? Y eso va a conllevar a un deterioro y disfunción como lo que hemos venido conversando. Entonces eso lo podemos medir con la lipoproteína de baja densidad, que se encarga de agarrar esa grasa y llevarla de la manito hacia los puntos que hemos conversado, ¿no? Pero también vamos a tener aquella grasa que va a ser, o aquella estructura lipoproteína que está en el torrente sanguíneo, se va a encargar de agarrar y llevar todo ese tejido graso, ese colesterol, ¿no? Hacia el hígado y de acá pueda ser eliminado, ¿no? A través de la bilis y digamos que se considera el colesterol bueno, la lipoproteína adecuada, porque no, cuando más valor tengamos de esta estructura, pues vamos a conllevar a que vamos a tener un torrente sanguíneo más limpio, ¿no? Y menos contaminado, ¿no? Entonces, eso es lo que significa ambos valores, la lipoproteína de baja densidad, que realmente lo que va a hacer es llevar grasa y acuñarla en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y aquella de alta densidad que se encarga de barrer todo y llevarlo al hígado para que éste a la vez lo pueda eliminar, ¿no? Entonces, es importante que tengamos presente eso, ¿no? Este dibujo de alguna manera nos ayuda un poco a entender eso. Otro grupo son los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos se encargan de almacenar energía, de alguna manera también tienen algún tipo de función, ¿no? En el proporcionar materia prima para la célula, para la membrana celular, ¿no? Y que también son valores que tienen que estar de alguna manera monitorizados. Realmente esto más son valores que va a servir para ver un pronóstico del paciente sobre algún problema cardiovascular. Sin embargo, nos puede ayudar, ¿no? Y es importante poder entenderlo. No probablemente sea un requisito indispensable para hacer un procedimiento de extracción. Sin embargo, sí es importante saber que el paciente, si no ha tenido un control, una visita a su médico y vemos que cuenta con hipertensión, le he hecho un hemoglucotest y ha salido elevado, realmente dice que es la primera vez que él ha tenido la glucosa elevada, lo vemos obviamente con una masa corporal llamativa, definitivamente pues tenemos que orientarlo para que pueda ser evaluado, ¿no? Y obviamente el procedimiento que yo tenga que hacerle pues tenga un poco que diferirse, ¿no? Porque si tengo un paciente con una glucosa elevada, con una hipertensión arterial, con un índice de masa corporal o un paciente obeso definitivamente y que no está controlado, definitivamente lo que tengo es que conducirlo
para que pueda recibir los controles adecuados, ¿no? Y yo poder trabajar con mucha tranquilidad y evitar complicaciones, ¿no? La periodontitis se relacionó mucho con la dislipidemia y con la obesidad y dislipidemia unidas, no así con la obesidad solamente, ¿no? La periodontitis fue más frecuente en pacientes obesos, aunque no se detectó significativamente, ¿no? En los estudios que se han venido levantando, se han venido haciendo, ¿no? No es algo muy concluyente, sin embargo, hay una tendencia, una orientación, ¿no? Al respecto. Ese simplemente es para poder entender, ¿no? Las lipoproteínas, ¿no? Que vamos a tener, el de alta densidad, que se va a encargar de llevar todo el colesterol periférico hacia el hígado y eliminado, y ser eliminado es el colesterol bueno, ¿no? Vamos a tener la lipoproteína de baja densidad, definitivamente que se va a llevarlo, se va a encargar de llevar, producida en el hígado y se va a encargar de llevar esa grasa hacia la periferia, tanto para que cumpla una función energética, estructural en las células, pero también para que sea depositada, ¿no? Y tenemos la lipoproteína de muy baja densidad, que también, pues, definitivamente no es muy favorable para nosotros, ¿no? Es importante entonces entender que la hipercolesterolemia, ¿no? Vamos a tener las lipoproteínas que ya les he venido comentando, ¿no? De baja densidad y obviamente nos sirve para tener un riesgo, ¿no? De una afección potencial coronaria, ¿no? Es una estructura que se forma en el hígado, ¿no? Y obviamente es rico en colesterol, ya les he explicado la función, ¿no? Se une a los receptores LDL y son absorbidos por las células aumentando y aumenta el colesterol celular. Es lo que le he venido comentando, ¿no? Es el colesterol, entre comillas, malo, que le llaman, ¿no? La lipoproteína de alta densidad, esta es la que se encarga, pues, obviamente, de recoger, ¿no? Toda el metabolismo, la grasa, ¿no? Colesterol que no debería estar y es llevado hacia el hígado para que este sea eliminado. Es importante de este video, sí, de esta diapositiva, perdón, tener presente esto, ¿no? Que el colesterol, el aumento de colesterol va a promover la inflamación en forma generalizada. Es decir, cuando hablábamos de que eh, va a tener factores proinflamatorios que van a conllevar, como hemos visto en el video del inicio, ¿no? A que estructuras como el endotelio sean dañadas con mucha facilidad, ¿no? Y por ende, pues va a desencadenar cuadros de cardiopatías, ¿no? Isquémicas, por ejemplo, en los vasos coronarios del corazón, ¿no? Como también va a traer problemas a nivel cerebral. Entonces es importante, ¿no? Tener presente este concepto. Cuando a veces hablaban, dicen, no, tú estás gordo, ¿no? Estás inflamado, es que realmente, si queremos ser un poquito toscos en el tema, es cierto, ¿no? La obesidad, la cantidad de colesterol, ¿no? En exceso, pues va a conllevar a que haya muchos factores proinflamatorios que van a desencadenar y ubicarse en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y generar una alteración estructural y funcional. El ejemplo es el que hemos visto en el endotelio y en el vaso, ¿no? Cardíaco y o cerebral, ¿no? Entonces, es importante tener presente, ¿no? Que el aumento de este colesterol en sangre, ¿no? En el cuerpo en general, va a conllevar a que haya un proceso inflamatorio en el cuerpo en forma generalizada. Y los eventos que ya hemos venido conversando, ¿no? Es importante entonces que entendamos, ¿no? Que ese estado proinflamatorio, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, como hemos reiterado, hemos visto en las imágenes iniciales, ¿no? Favorece la producción de interleuquinas por los adipocitos y este inducirá obviamente a los fibroblastos, como le comentaba, a que aumente una producción de colagenasa, pero también va a producir un colágeno de mala calidad, de tal manera que ese tejido conectivo no va a tener una calidad adecuada
por ende no va a tener una respuesta ante una noxa como lo tendría un tejido conectivo sano, ¿no? De tal manera que esto pues va a conllevar a que el tejido, la estructura se deteriore, ¿no? Va a inducir obviamente en el caso de cavidad oral, ¿no? A que haya un estímulo de los osteoclastos y a la vez estos pues generen una reabsorción compensatoria, esa noxa, ¿no? A ese estímulo constante, ¿no? Del hueso, y es lo que nosotros podemos evidenciar. Entonces, un poquito ya estamos orientándonos, ¿no? En cómo interpretar esos eventos, esos trastornos en el metabolismo, ¿no? Que vamos a encontrar en nuestro paciente. Obviamente, esto está agregado, ¿no? Por la higiene, por la placa, ¿no? La calidad de los tejidos que estamos interpretando, ¿no? Que van a ser de mala calidad, por ende se va a venir deteriorando, retrayendo la encía, reabsorbiendo el hueso que va a soportar a las piezas dentarias, ¿no? Un poquito ya nos permite interpretar estos eventos. El otro factor importante, y este sí tenemos que nosotros tenerlo siempre presente, es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, en algunos casos, subclínico, ¿no? Porque no necesariamente se cumple con todos los puntos cardinales, ¿no? Polifagia, mucho hambre, mucha sed, mucha orina, ¿no? Entonces, eso a veces no se cumple al 100%, pero sí son conceptos o puntos que tenemos que tenerlos presentes, ¿no? Entonces, la diabetes mellitus, como estábamos viendo acá en la imagen, pues es clasificada en dos tipos. Una, la que definitivamente hay un daño y el paciente lo tiene desde corta edad, ¿no? A nivel del páncreas, que puede ser dado por un problema congénito, un problema autoinmune, y que va a conllevar a que a corta edad estos pacientes no produzcan una cantidad de insulina, por ende todos los eventos que ya vamos a ir conversando, ¿no? A diferencia de la diabetes tipo 2, es que esta es por exceso de consumo de carbohidratos, ¿no? Por una saturación y desgaste, digamos, de la cantidad de insulina en el páncreas. El páncreas también produce una cantidad de insulina, pero llega un momento donde esa producción no compensa, ¿no? El exceso de alimento que pueda tener el paciente, y va a conllevar a que cada vez sea menos, sea menos, sea menos, más algunos eventos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, es un complejo patológico con componentes metabólicos y vasculares. Quiere decir que esta alteración, ¿no? En el metabolismo del azúcar por las células me va a traer muchos problemas, ¿no? Sobre todo a nivel vascular. Y esta alteración vascular, esta nutrición que se va a ver alterada en los tejidos, va a conllevar a un deterioro y pérdida de los mismos en algunos casos, ¿no? Entonces, esta enfermedad definitivamente afecta mucho, ¿no? A los vasos, ¿no? A nivel renal, ¿no? Y genera muchos pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Son pacientes que puedan tener algún tipo de insuficiencia renal, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? En la mayoría de los casos, cuando no es controlada adecuadamente, va a llevar a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Y el paciente termina en diálisis. Pacientes que van a tener problemas a nivel de la retina, la irrigación, la vascularidad a nivel de esta zona va a verse afectado, y que va a conllevar a disminución de oxigenación y alteración, pérdida, muerte y disfunción de las mismas, ¿no? Y que se va a traducir en que el paciente va perdiendo la visión, ¿no? Y una variedad de neuropatías que vamos a ir viendo y que están relacionadas con estas alteraciones microvasculares. Un poco para recordar, creo que ya todos lo tienen presente, ¿no? Mis células beta, ¿no? Del páncreas, ¿no? Es la encargada de producir esa insulina, encargada de que esa azúcar que está pueda ser recepcionada por la célula ingresada, para que ésta a la vez, durante sus eventos de ciclos celulares, pueda usarlo como energía, ¿no? Pero eso obviamente se va a ver alterado, como vamos a ver. Hace un momento estábamos conversando de los pacientes con diabetes tipo 1. Son diabéticos porque hay unas alteraciones ya a corta edad por los problemas autoinmunes, ¿no? Principalmente, o por algún tipo de lesión tumoral que pueda haber y pueda deteriorar esta estructura de tal manera
que son pacientes que no van a producir o una muy mínima cantidad o no van a producir insulina. Por ende, son pacientes insulinodependientes de corta edad, ¿no? A diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2, ¿no? Donde ya les estábamos comentando que se inicia todo con una intolerancia a la insulina, ¿no? Es decir, la glucosa no entra a la célula y eso obviamente no es al 100%, es paulatino, ¿no? Donde el paciente ya necesita un aporte, un complemento para poder cumplir su función metabólica, ¿no? A diferencia del primero que casi llega a ser absoluto. Seguimos con el mismo tema de la reacción inflamatoria y los mediadores inflamatorios, ¿no? Es importante tener presente esto, ¿no? Entonces, es un detonador, obviamente, la hiperglicemia, es decir, los niveles de glucosa elevado, ¿no? Ante una serie de desórdenes bioquímicos en la célula, ¿no? Esta hiperglicemia prolongada, pues obviamente favorece reacciones proinflamatorias y aumenta la secreción de factores tumorales, interleuquinas, factores del crecimiento, ¿no? Que van a ser liberados por el macrófago, ¿no? En el tejido conectivo. Modificaciones en la estabilidad de colágeno también se va a ver presente, como estuvimos ya algo tocando en los problemas con dislipidemia, ¿no? En trastornos con dislipidemia, ¿no? Va a haber un colágeno de mala calidad, ¿no? De mala calidad o en menor cantidad en algunos casos, ¿no? Va a haber alteraciones vasculares, ¿no? Va a haber la respuesta inmunológica adecuada, ¿no? De las células de los polimorfos nucleares, los neutrófilos, que son los primeros que van a presentarse ante una anoxa, ¿no? Va a estar apático cuando se den, la fagocitosis va a ser lenta o escasa, ¿no? Un incremento, obviamente, de una serie de metabolitos que van a conllevar a un deterioro celular del fibroblasto y de las mismas células de defensa, ¿no? Es importante que estos factores, como el factor tumoral, necrosis tumoral y la interleuquina 1, ¿no? Son desencadenantes de la producción de la matriz extracelular, ¿no? Y que se va a encargar, obviamente, de estimular a producir parte de este tejido conectivo, pero de mala calidad, o en mínima cantidad y de mala calidad, de tal manera que se forma un tejido conectivo ¿no? No adecuado para una reacción inmunológica, no adecuado para una función adecuada, ¿no? Para la redundancia, y por ende la cicatrización se va a ver alterada. Entonces acá ya estoy prendiendo mi foco de que tengo que tener cuidado con estos pacientes, ¿no? Donde mi evento de procedimiento de exodoncia simple compleja puede verse alterado porque tengo un paciente con una diabetes mellitus que puede estar controlada, entre comillas, o no puede estar controlada, ¿no? Y vamos a ver más adelante qué es lo que deberíamos hacer o tener presente. Simplemente para hacer del recordaris, ¿no? Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que son insulino dependientes, importante con ellos, porque con mucha facilidad, ¿no? Si llega a tener una gran cantidad de colección de glucosa y no recibe las dosis adecuadas de insulina, ese metabolismo de la glucosa va a conllevar a que se formen grupos cetónicos a nivel del hígado. El hígado va a decir, necesito energía, no tengo glucosa. Entonces, se comienza en el hígado a producir estos, ante la degradación de las grasas, estos cuerpos cetónicos, y eso va a conllevar a que haya, pues, el famoso, la famosa cetoacidosis, ¿no? Que puede complicar la vida y llegar hasta la muerte del paciente. Estos pacientes, obviamente, va a conllevar a un deterioro con mucha facilidad de los riñones, la nefropatía, ¿no? Una retinopatía, que son los dos órganos más afectados, ¿no? En lo que es la diabetes mellitus. En el caso de los pacientes no insulinodependientes, como la diabetes tipo 2, vamos a tener que es manejado, complementado por fármacos vía oral, ¿no? Con dieta, ¿no? Que va a conllevar también al manejo de ese déficit en el metabolismo de la glucosa y en algunos casos es complementado, ¿no? Con dosis de insulina
¿no? Para poder llevarlo a niveles adecuados y que estos niveles altos de glucosa no deterioren estructuralmente a un órgano, ¿no? Y obviamente no genere una respuesta inadecuada a nivel inmunológico. Ya estamos viendo que van agarradito de la mano prácticamente, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, no confundir, ¿no? Los pacientes tipo 1 son insulino dependientes, a diferencia de los tipo 2, que pueden usar insulina complementaria a su tratamiento bajo dieta adecuada, equilibrada, ¿no? A través de uso de fármacos, vía oral, ¿no? Y en algunos casos, como les estaba comentando, ¿no? Puedan usar la insulina como un complemento a lo antes mencionado. Es importante que tengamos presente entonces que la diabetes mellitus nos va a traer un daño a nivel del globo ocular, a nivel de los riñones, son los principales órganos que van a estar afectados y también son las principales estructuras que tiene que evaluarse en un paciente con este problema, ¿no? Adicionalmente a eso, obviamente, los nervios van a verse afectados. ¿Por qué los nervios? Acuérdense que hay una irrigación, un endotelio de mala calidad en un paciente diabético, un tejido conectivo inestable, por ende, la irrigación del nervio va a estar deteriorada, la oxigenación del mismo no va a ser la adecuada, por ende, su función va a verse alterado, no va a haber un intercambio iónico, por ende, los impulsos van a verse afectados, ¿no? Definitivamente los vasos sanguíneos son los que van a traer problema en todas estas estructuras, ¿no? Adicionalmente a esto, pues, el paciente va a tener complicaciones como hipertensión arterial, ¿no? Eventos cerebrovasculares, ¿no? Y también eventos isquémicos en algunos casos, ¿no? A nivel cardíaco, ¿no? Es importante entonces que dice que el manejo preoperatorio del paciente diabético debe dirigirse hacia el monitoreo de la glicemia, ¿no? Para evitar también que haya un deterioro del mismo. Hemos hablado mucho sobre los valores elevados de la glucosa, pero no se da mucha importancia a los valores bajos de la misma, ¿no? Es importante tener en cuenta que un paciente que se aplica insulina, ¿no? Mayormente y que está controlado, sus valores de glucosa la vamos a tener matemáticamente estables. Si se aplica mayor de la dosis indicada, puede conllevar a que esa glucosa que tiene, pues sea consumida en forma inmediata. Y al no tener glucosa, los tejidos entran en colapso y el paciente puede llegar a convulsionar y hasta llegar a la muerte, porque es lógico, si no las células en forma masiva no reciben energía, no hay un metabolismo adecuado y el deterioro de la función inicialmente y luego de la estructura puede conllevar a la muerte del paciente. Entonces, es por eso que es importante que nuestros valores de glicemia estén dados, ¿no? De 70 a 180 miligramos por decilitro. Y ahorita en un momento lo vamos a desglosar. Los procedimientos quirúrgicos que requieren sedación intravenosa o anestesia general ambulatoria, ¿no? Antihiperglicemiante, ¿no? Oral se debe interrumpir el día anterior a la cirugía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno está sometido a estrés, el estrés va a actuar, obviamente, a nivel de la glándula suprarrenal y va a conllevar a la producción de catecolaminas. Eso va a conllevar a que se necesita mucha energía. Si yo lo tengo a mi paciente, ¿no? Que le voy a hacer algún tipo de procedimiento y le aplico insulina o le doy a un hipoglicemiante, pues voy a conllevar a que esa escasa energía, esa glucosa que él tiene circulando y que va a ser consumida producto del metabolismo, producto de la acción de las catecolaminas, producto del estrés, ¿no? O la sobrecarga va a disminuir y por ende también voy a dejarlo hipoglicémico y puede conllevar, ¿no? A un deterioro del paciente, ¿no? Cuando está con anestesia general eso puede ser monitorizado, pero cuando está en consultorio y se le hace una sedación o pseudoanalgesia, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? En el monitoreo antes de la cirugía, ¿no? Y después de la cirugía, ¿no? La hiperglicemia posoperatoria puede ser un factor de riesgo más importante
para la infección en el sitio operatorio, definitivamente. Si yo hago mi procedimiento, lo tuve con un nivel de glucosa aceptable, ¿no? El paciente obviamente va a casa con medicación, con analgésico, con antibiótico, pero el paciente no se controla después de la cirugía definitivamente. Con el pasar de los días puede haber o va a haber una sobrecarga en cavidad oral de microorganismos y eso va a conllevar a que la infección y los niveles de glucosa van a elevarse, va a conllevar a que el proceso infeccioso se disemine, ¿no? Y pueda complicarse. Es importante tener presente también que nuestros pacientes con niveles de glucosa elevada, pues van a tener no solamente una tendencia, como ya hemos venido conversando, a enfermedad periodontal, sino también una tendencia a disminución de la secreción de la saliva, ¿no? Por ende, va a conllevar, al no tener una gran cantidad de saliva, ¿no? A formación de placas de candidiasis, ¿no? En cavidad oral sabemos que estos son oportunistas y los vamos a tener todos. En ellos, al no tener una adecuada lubricación, sabemos que hay inmunoglobulinas que nos van a ayudar al mismo, pues va a conllevar a que haya proliferación de cándida, ¿no? En cavidad oral. Y al no ver una protección adecuada a través de la saliva, al no haber un fluido adecuado de la saliva, pues con mucha facilidad se va a desarrollar la enfermedad o se va a desarrollar lo que es la caries dental. Entonces, importante tener presente que la diabetes empeora, ¿no? La periodontitis en parte porque aumenta la respuesta inflamatoria, aumenta la apoptosis o destrucción de células de la defensa, ¿no? Aumenta la formación o el estímulo de los osteoclastos, ¿no? Aumenta la reabsorción del hueso producto del estímulo de los osteoclastos, ¿no? Suprimiendo obviamente la reacción de los osteoblastos en mínima cantidad, por ende la reacción de la formación de hueso se va a ver alterada. No voy a entrar al detalle, lo único que quería es representar algo parecido a lo que se hizo en el video, en el cual pues vamos a ver que nuestro neutrófilo, ¿no? Ante una noxa, pues va a marginarse y va a pasar hacia el tejido conectivo para poder fagocitar, ¿no? Y eliminar la noxa, ¿no? En este caso, los microorganismos. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con un trastorno metabólico y sobre todo con elevadas dosis, ¿sí? Elevadas dosis de glucosa, pues esta va a hacer que esa marginación de la célula de defensa sea más lenta. Los receptores endoteliales no van a estar en la cantidad adecuada. La diapedisis o la proyección que hay de estas células de defensa hacia el tejido conectivo se va a ver mucho más lenta. Por ende, la proliferación de bacterias se va a dar con mucha facilidad, ¿no? Los polimorfos nucleares tienen disminuida su función de fagocitosis, ¿no? Los macrófagos tisulares también van a verse deteriorados y por ende va a haber una mayor proliferación de bacterias, ¿no? También sabemos que hay el sistema de complemento que nos ayuda a la protección, esa cascada de complemento que se encarga de poder atacar a la estructura y de tal manera que se genere una apoptosis, una destrucción de la misma, se va a ver bloqueado porque ese sistema de complemento va a estar totalmente apaciguado, ¿no? Y eso va a conllevar a que haya una proliferación. Sabemos que las bacterias producen enzimas proteolíticas, ¿no? Ejemplos son las infecciones odontogénicas que se diseminan con mucha facilidad en estos pacientes, ¿no? Muchos de los que están en el auditorio capaz ya tienen conocimiento porque lo han vivido, ¿no? Incluso puede llevar a la muerte del paciente. Esto es lo que les comentaba. Si bien es cierto el glomérulo, los capilares a este nivel de renal van a estar dañados, definitivamente la filtración no es adecuada, se genera una disfunción renal y el paciente tiene que ser soportado a través de una diálisis para poder mantenerse con vida, ¿no? Hay muchos pacientes que a veces están en los hospitales en espera de trasplante renal son o tienen diabetes mellitus, ¿no? Que no han sido controlados adecuadamente. Y el otro órgano, obviamente, es el globo ocular a través de la retina, ¿no? Muchos de los que ya están en el auditorio saben, ¿no? Que tenemos arteria principal de la retina, ¿no? Una temporal y una nasal superior, una nasal inferior
y una temporal. Entonces, vamos a ver que estos vasos que van a salir, acá está el nervio óptico, ¿no? A este nivel está el nervio óptico por donde va a emerger, ¿no? Estas arterias de la retina. En un paciente diabético, ¿qué va a pasar? Ya estamos imaginando, tenemos un tejido conectivo de mala calidad, un colágeno de mala calidad, un endotelio de mala calidad, por ende conforme vaya pasando el tiempo y el paciente no tenga los controles adecuados, pues van a ser unos vasos tortuosos, irregulares, ¿no? Y que con mucha facilidad va a haber una extravasación sanguínea, ¿no? De los mismos, y que va a conllevar, obviamente, a no llevar irrigación y no llevar oxígeno a estas células, ¿no? Que se van a encargar de la interpretación de la luz, digo, de la interpretación de las imágenes, ¿no? Y por ende va a haber un deterioro en la visión del paciente. Entonces es importante poder interpretar qué está ocurriendo, ¿no? El paciente va a comenzar a ver que comienzan a tener manchitas, ¿no? Él está mirando un punto, pero sin embargo siente que hay manchitas que bajan, ¿no? En el globo ocular, ¿no? Tapas un globo ocular y te refiere lo mismo. Tapas el otro, igualito te manifiesta, ¿no? Entonces, no es otra cosa que extravasaciones que va a haber a nivel del humor vítreo, ¿no? Y que el paciente, pues, lo va a traducir en manchas, ¿no? Que va a ver como zonas borrosas, ¿no? Que van bajando, ¿no? Cuando mira un objeto, ¿no? Y hasta llegar al punto de pérdida de la visión, producto, como les estaba comentando, del deterioro de los conos y bastones, ¿no? Que vamos a tener en esta zona de la mácula y donde se va a interpretar, ¿no? Los objetos que están. Definitivamente a nivel terminal, pues si los vasos no van a tener una buena calidad, la irrigación va a ser, va a ser propenso a que microorganismos puedan meterse en ese tejido, infectar y no tener una respuesta inmunológica adecuada, que conlleva tener estas úlceras, ¿no? De pie diabético. Pacientes que no necesariamente están o que están ya debutando, ¿no? Manifiestan escozor generalizado en la piel, perdón, se puede evidenciar prurito en la piel, ¿no? Áreas de ulceración superficial que va a conllevar, ¿no? A tener una idea de que podríamos estar ante un evento ya de un paciente diabético, ¿no? O pacientes que si no tienen, o que vamos a encontrarle, perdón, placas que se puedan reblandecer con mucha facilidad, pues es cándida, ¿no? Y esta cándida sabemos que se va a dar cuando no hay una respuesta inmunológica adecuada, porque la boca está seca, ¿no? Y obviamente hemos descartado algún otro tipo de patología, pues el paciente que esté inmunosuprimido por un VIH, ¿no? O que ya esté en un estadio avanzado que conlleve a que su sistema inmunológico no responda, pero también en los pacientes con diabetes mellitus, ¿no? La enfermedad perinatal que ya le hemos estado tocando a repetición. Este es el otro evento que les estaba comentando, donde la irrigación vascular se va a ver alterada con las mismas características que hemos venido repitiendo, donde la cantidad de vasos, de capilares, no es adecuado, no hay oxigenación y obviamente las células que van a envolver, ¿no? De Schwann, que van a envolver el axón, definitivamente no van a tener un nutrientes adecuados, la conducción se ve lenta y en algunos casos no se puede percibir, ¿no? Entonces es importante tener presente estos eventos, ¿no? Repetimos, ¿no? Alteraciones vasculares que puede darse a nivel microvascular, por ejemplo, los riñones, por ejemplo, el globo ocular, ¿no? Por ejemplo, los nervios que van a estar alterados y vasos de mayor calibre como los que van a irrigar el corazón, ¿no? Enfermedad a nivel de encéfalo, ¿no? A nivel cardiovascular, donde también va a verse afectado, ¿no? Entonces, importante tener presente, ¿no? Y ahora me van a decir, ¿y cómo yo voy a poder realizar procedimientos en un paciente diabético? Es importante que podamos tener algunos valores, ¿no? Estos son casos de pacientes, ¿no? Por ejemplo, las infecciones odontogénicas que se pueden diseminar, más aún sabiendo que nuestra bacteria pues tiene enzimas proteolíticas que con mucha facilidad van a poder diseminar en áreas que ofrecen poca resistencia, ya sea del periósteo, ya sea de la cortical ósea, ¿no?
y en la zona parafaringea, cuando hay un tejido laxo, ¿no? Y con mucha facilidad van a descender hacia lo que es el mediastino y traer complicaciones, ¿no? Este es un caso de los tantos que ya conocen, ¿no? Que obviamente por esta comorbilidad condicionó a un paciente joven, ¿no? A que desarrolle con facilidad estos procesos infecciosos, ¿no? No dejar de lado, obviamente, ¿no? La evaluación adecuada de estos pacientes está de más, ¿no? Con sus imágenes que ya todos conocemos, desde una radiografía preapical, una panorámica, una radiografía de vías aéreas, cuando estamos en establecimientos que no dependemos, no tenemos la opción de un tomógrafo, ¿no? En algunos casos donde ya en la actualidad, en la mayoría sí lo tienen, podamos hacer uso de la tomografía para ver los compromisos estructurales, ¿no? Son los parámetros que uno tiene que ver a nivel cervical, ¿no? De C1, de C2 y C4 y de C7, ¿no? Los valores normales que debo ver yo de tejido blando. Más allá de estos valores, se puede considerar que ya estamos ante un evento de infección, como este caso, ¿no? Mucho más severo, ¿no? Que ya diseminó. Si esto está edematizado, quiere decir que el proceso infeccioso ha bajado a nivel parafaringio y puede estar llegando al mediastino. Miren cómo desplaza la vía aérea. Este es un ejemplo simplemente para poder tener presente, las complicaciones que se pueda dar, ¿no? Más de lo que hemos venido conversando, la disminución en la irrigación, los capilares inadecuados, la reacción proinflamatoria, la acumulación de placa blanda calcificada que va a conllevar y reabsorción, estímulo osteoclástico, reabsorción y nos da enfermedades periodontales, ¿no? Nos va a dar cuadros de candidiasis, nos va a dar resequedad a nivel de la mucosa, producto de la serostomía, ¿no? En algunos casos, presencia de úlceras superficiales o ardor, por ejemplo, ¿no? En el dorso lingual, presencia de lesiones como líquen plano, que al no tener una respuesta, ¿no? Prolifera con mucha facilidad esta entidad, la gingivitis, la halitosis, producto de la disminución de la saliva, ¿no? Son parámetros a tener presente. Pero ¿cómo yo debo afrontar a estos pacientes? Primero, identificar que estoy ante un paciente de una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Importante, ¿por qué? Porque los manejos son distintos. En uno es dependiente de insulina, ¿no? Y en el segundo caso voy a tener un paciente que es farmacológicamente manejado, puede o no tener un complemento con insulina, pero no es la principal terapia, ¿no? Entonces, en ambos, pues yo tengo que tener, si no me lo refiere, a través de datos clínicos y realizar una adecuada historia y preguntar en forma reiterada, ¿no? Si hay algún tipo de antecedentes. De no haberlo, pues en mi evaluación clínica voy a poder detectar unas características como la que hemos estado viendo, ¿no? Ni que decir, si veo un paciente con enfermedad periodontal, mi alarma se va a prender, ¿no? Mucho más rápido. Entonces, tenemos que tener presente, ¿no? Si estamos entonces ante un paciente que no es dependiente de insulina y si es dependiente de insulina, ¿no? Normalmente los pacientes controlados, ¿no? Cualquiera de los que sean con tipo 1 o tipo 2, mi procedimiento yo tendré que realizarlo, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Es importante, ¿no? Que tenga presente eso, ¿no? Sí, de preferencia usarlo o realizar los procedimientos durante la mañana, ¿no? Y es importante que ante cualquier evento que pueda haber, el paciente nos pueda avisar, ¿no? Sobre todo en los pacientes insulinodependientes, ¿no? Que puedan complicarse, ¿no? Teniendo una hipoglicemia, ¿no? Ellos de por sí tienen una dosis diaria, ¿no? Y durante ese evento, en lo posible, hacer que se pueda colocar la dosis adecuada y el procedimiento hacerlo a media mañana, haciendo igual un dosaje de glucosa, ¿no? Siempre es importante tener en la consulta sustancias azucaradas que puedan conllevar a una recuperación, ¿no? De este tipo de pacientes.
Importante también, si tengo un paciente con diabetes mellitus controlado, pues obviamente tenga que yo pasar, si voy a hacer un procedimiento, pueda pasar una interconsulta para un trabajo en equipo, ¿no? Sobre todo a los pacientes que son diabéticos tipo 1, ¿no? Como les estaba comentando, depende mucho de la dosis de insulina que pueda aplicarse, ¿no? Y eso puede traernos problemas. A pesar de eso, nosotros tenemos que tener una solución que pueda ayudarnos a que el paciente pueda recuperar la glucosa muy rápidamente, ¿no? Si vamos a hablar de criterios para realizar procedimientos, vamos a tener el siguiente parámetro, ¿no? Normalmente nuestro valor debe ser mayor de 70 miligramos por decilitro, ¿no? Hasta 110 o 115 mi paciente es normal, ¿no? Se habla mucho, pacientes que sobrepasan los 100 miligramos por decilitro, que pueda tener una tendencia a, sin embargo, los valores de glucosa en los laboratorios oscilan entre 110 a 115 como tope máximo, ¿no? Más allá de esto, se habla de que el paciente pueda tener una prediabetes. Mi glucosa puede oscilar hasta los 180 miligramos por decilitro y hasta ese valor yo podría hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Sin embargo, más allá de este valor, solo realizaría un procedimiento para compensar la urgencia, ¿no? Importante, que si bien es cierto, nuestros pacientes tipo 2 puedan controlarse, puedan tener, oscilar su glicemia, ¿no? Por ende es recomendable realizar profilaxis antibiótica, por lo menos si se va a hacer un procedimiento leve, ¿no? Pacientes que tienen más de 180 e incluso llegan hasta 240, reitero, solamente poder manejar la urgencia por el cual acuden a la consulta, y es importante el manejo de dolor, la sobrecarga de estrés, y dentro de los cuales está el dolor, no desencadenan que pueda haber mayor nivel de glucosa, ¿no? Si bien es cierto, esto puede traernos complicaciones en manera repetitiva, puede traerle más complicaciones definitivamente al paciente, dejarlo con dolor, ¿no? Y no darle una profilaxis antibiótica, ¿no? Realizar el procedimiento y luego, de acuerdo al caso, complementarle con una terapia antibiótica, ¿no? Pero definitivamente en estos pacientes el dolor se le debe manejar porque es uno de los puntos detonantes para que los niveles de glucosa puedan elevarse, ¿no? Entonces, para eso tenemos que tener, hemos hablado de la glucosa basal, ¿no? Entonces, nuestro procedimiento, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Sin mayor complicación, de 70 a 180 miligramos por decilitro, dando a aquellos que sobrepasan los valores normales una profilaxis antibiótica, no confundir con una terapia. La profilaxis es una dosis única porque yo voy a generar una bacteriemia, ¿no? Y un desplazamiento de estos microorganismos al torrente sanguíneo, que es distinto y de acuerdo al caso complementarla con una terapia, ¿no? Antibiótica post procedimiento. Adicionalmente al dosaje de la glucosa basal, tenemos que usar otro parámetro, que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos da como un promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Por ende no lo vamos a estar pidiendo cada rato, pero sí es un valor importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro paciente puede haber hecho ayuno prolongado y su glucosa está en 90, 91 o 100 o 110. Sin embargo, si le tomamos su hemoglobina glicosilada, que normalmente debe oscilar de acuerdo al laboratorio entre 5 a 7, 7.5, o en este caso, como la literatura que está en la diapositiva lo considera hasta 8, considerarlo como un valor normal. Más allá de estos valores, ya se considera que el paciente ha tenido valores promedio mucho más elevados a los que me puede presentar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo que estábamos comentando en la diapositiva anterior, si hubiese que intervenir un paciente, ¿no? Con una glicemia superior a 240 y mayor de 10
su hemoglobina glicosilada, obviamente requiere, en este caso, manejo de dolor, ¿no? Antibiótico, profiláctico y terapéutico, y obviamente hacerlo en un área correspondiente, en un área hospitalaria, porque hay que hacer un manejo multidisciplinario, ¿no? Hay casos donde la glucosa es 150, 160, pero su glicosilada salió en 11 o 10, 11. Ese paciente pues ha tenido valores promedios de 180 a 200, ¿no? En los últimos 3 meses. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué se recomienda atender a estos pacientes en centros hospitalarios para manejo de urgencia? ¿No? Porque en estas áreas podemos, y si el paciente está hospitalizado, manejar esta escala móvil, que me va a permitir bajarle la glucosa en forma inmediata, ¿no? Para yo poder realizar mi procedimiento. Pero estos pacientes tienen una hoja de hemoglucotest que se les debe tomar durante el día. Entonces, estos son casos que ya de manejo hospitalario. Esto va a ser complicado hacerlo en una consulta privada, ¿no? Como les estaba comentando, el estrés aumenta definitivamente las catecolaminas a nivel de suprarrenal y eso va a incrementar la producción hepática de glucosa, ¿no? Es importante que tengamos presente los signos y síntomas de la hipoglicemia son taquicardia, náuseas, sudor frío, hambre, ¿no? Dolor abdominal aumentado, abdomen en algunos casos se pone duro, ¿no? Aturdimiento, confusión. Esto básicamente lo vamos a detectar más o mucho más frecuente en pacientes diabéticos tipo 1, que hay que tener un manejo multidisciplinario con estos pacientes, más si le voy a hacer un procedimiento y el paciente se ha puesto su dosis tal cual, más el estrés que yo lo voy a someter, tranquilamente puede bajar de 70 miligramos por decilitro. Entonces, es importante, ¿no? En historia clínica, evaluar a mi paciente en forma integral, poder, de acuerdo a los parámetros conversados, ¿no? Presión alta, eh, obesidad, ¿no? Si no tengo ese rato un dosaje de glucosa, sospechar de que podamos estar ante este paciente, ¿no? Y ya en mi evaluación clínica encontrar algún signo que me pueda dar a pensar aún más que puedo estar ante un paciente con un trastorno metabólico, sobre todo, ¿no? Los pacientes diabéticos, ¿no? Los cuales yo sí tengo que tener un parámetro para poder realizar un procedimiento, ¿no? Y evitar complicaciones, evitar infecciones post procedimiento, ¿no? Hay muchas complicaciones que a veces nos llega, ¿no? De cirugía de terceros molares, ¿no? Donde solamente están con un analgésico, una amoxicilina, ¿no? Y el paciente probablemente no haya reportado que haya sido diabético o que es diabético, ¿no? Y uno le toma la glicemia y está pues con los valores disparados, ¿no? Incluso le pide una glicosilada y salen 11, 11,5, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Entonces, los trastornos metabólicos, ¿no? Definitivamente tenemos que tener presente en la evaluación durante la consulta, sea en consulta externa, ¿no? Y que evaluemos la primera vez al paciente y si nos da alguna característica, ¿no? De que estamos ante un paciente con estos trastornos, pues solicitarle una glucosa basal, solicitarle una hemoglobina glicosilada, por lo menos, ¿no? Sabemos, ojo, que esto me da un promedio, esta última me da un promedio de 3 meses. No la vamos a estar pidiendo pues semanal, ¿no? Como sí lo podemos estar, o lo podemos pedir pues, el dosaje de la glucosa basal, ¿no? A pesar, ¿no? En algunos casos que no hay una característica, ¿no? En algunos casos, este paciente no presenta enfermedad periodontal, el paciente aparentemente, ¿no? Presenta una mucosa hidratada, para eso yo tengo que evaluar adecuadamente, poner mi bajalengua y ver si realmente se adosa el bajalengua, y el bajalengua no se sale, ¿no? En el carrillo y eso me deja que pensar que hay una disminución en la secreción salival, ¿no? La contextura del paciente, ¿no?
Mayormente los pacientes adultos mayores hacen algún tipo de control, ¿no? En su establecimiento de origen. Entonces, indagar por ahí, ¿no? Y si tenemos duda al respecto, pues pedir una glucosa de frente, una glucosa basal y una hemoglobina glicosilada, ¿no? Siempre hay que asegurarnos que vamos a trabajar ante un paciente sano. Recuérdense, muchos pacientes, y es lo que he notado, es que cuando van a la consulta odontológica obvian esta información porque quieren ser atendidos lo más pronto y que se le haga la restauración, la extracción, sobre todo porque están con dolor, porque están con incomodidad. Entonces, ahí hay que tener un cuidado, ¿no? En el manejo de estos casos, ¿no? El historial, ya hemos estado conversando, la historia clínica es importantísimo, ¿no? Y también tanto la parte anamnésica como la evaluación clínica, ¿no? El conocimiento de los trastornos metabólicos, pues, destacará a los pacientes que necesitan precauciones, cuidados especiales para un manejo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, el paciente simplemente se complicó y me dijeron, no me preguntaron, no me pidieron, no me solicitaron, a pesar que uno a veces le ha preguntado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces estos dosajes de glucosa deben darse casi cuando vamos a hacer procedimientos pues que son un poco injuriosos con más razón, ¿no? Y si son procedimientos simples y vemos que son pacientes adulto mayor y que de alguna manera nos da una característica, puede solicitarlo, ¿no? Es importante en la actualidad. La clínica nos ayuda, sí es cierto, pero en algunos casos donde sí vamos a saber que somos incuriosos, vamos a hacer un procedimiento invasivo, pedirle, ¿no? Pedirle por lo menos su TP, su TTP, su glucosa basal, su hemoglobina glicosilada y su hemograma para ver mis plaquetas, ¿no? Eso es importante por lo menos partir de eso. No es pedir indiscriminadamente, pero sobre todo cuando vamos a hacer algún procedimiento, ¿no?, invasivo o un adulto mayor que no nos refiera nada de las patologías conversadas. Creo que hay preguntas. Pueden hacer sus preguntas. A ver, acá han escrito. A ver, pacientes con glucosa de 140 a 180 pueden recibir tratamiento de implantes. Sí, claro que sí. O un procedimiento quirúrgico de mediana complejidad. Sí, solamente tienes que tener una evaluación de su hemoglobina glicosilada, reitero. A veces el paciente está en ayunas a largo plazo y se hace su examen, ¿no? Y no hasta las 8 horas, está hasta 12 horas, ¿no? Entonces te da un 140, pero cuando ves la glicosilada está en 10, 11, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? El tope para procedimientos es 180. ¿Se le puede poner, se le puede realizar implantes? Sí, claro que sí, ¿no? Teniendo el parámetro que les he dicho, ¿no? Complementar con su hemoglobina glicosilada, ¿no? Realizar su procedimiento, su profilaxis antibiótica, ¿no? Suficiente, ¿no? Para un paciente que se le va a colocar un implante. Medicación, posoperatoria. Si vas a colocar un implante y vas a estar en condiciones ideales, más que tu profilaxis antibiótica, no habría más. No habría más que hacer, salvo que el paciente te manifieste alguna otra patología, ¿no? En donde ya hay que tener cuidado. Como digo, hay que complementar el dosaje de glucosa. Reitero, nos puede salir un falso positivo, ¿no? Entre comillas, nos puede salir unos valores aceptables, pero en su glicosilada es donde realmente nos va a arrojar como estuvo el promedio de los últimos meses. ¿Alguna pregunta? Creo que de este tema sí debe haber preguntas, ¿eh? Doctores. Roberto, ¿alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, una consulta en este tema de los pacientes con la glucosa elevada, con diabetes, un paciente controlado, en el caso de hacer un tratamiento ya sea quirúrgico o un injerto, en este caso, ¿el tiempo de cicatrización también aumenta?
Es decir, el tiempo de inflamación, tiempo de cicatrización, porque todo lo que usted nos comenta es lo más seguro, ¿no? ¿A cuánto tiempo de un paciente normal aumentaría el tiempo de cicatrización, por ejemplo? A ver, estamos hablando de un paciente diabético controlado. Claro, un paciente, pero un paciente diabético controlado que tenga una glucosa entre 140, 160, ¿no? Porque yo he tenido particularmente pacientes controlados, pero que mantienen esa glucosa, es decir, no me bajan, pero siempre están entre 140 y 180, y entonces a veces un poco es el temor de hacer un procedimiento quirúrgico porque no tienen la glucosa por debajo de 120, y a veces es muy difícil llegar a esa glucosa. Perfecto, mira, esos pacientes nunca van a bajarte a 120, ni 110, ni 100. Su basal, porque si no los controlas, esos pacientes te llegan a 300 y pico promedio. Entonces, ese es su basal del paciente. Entonces, con ellos, simplemente su tratamiento profiláctico, ¿no? Y si depende de lo que vayas a hacer, puedes darle un terapéutico de 5 días o 7 días, ¿no? Ahora, de hecho que sí, su reparación de ellos es más lenta, por lo menos se demora un 30% más, ¿no? En algunos casos, ¿no? Es un poco más lenta. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Los seguimientos y los controles. A veces, ¿qué ocurre? ¿No? El paciente le hice el procedimiento, le puse hilo absorbible y ya no te veo en una semana, ¿no? Y definitivamente el éxito de esto es que puedas controlar a tu paciente. ¿Por qué? Porque le vas a dar un antiséptico, porque lo vas a controlar al 7º día. Sin embargo, si hay algún problema, lo vas a poder ver antes. Si es que, qué sé yo, se abrió el punto y ese colgajo está empaquetando comida, pues definitivamente es un foco infeccioso, ¿no? Entonces ahí tienes que reajustar tu terapia, ¿no? O capaz poner una fronte más, ¿no? Reajustar el tiempo del antiséptico, pero definitivamente en promedio la cicatrización sí se va a ver alterada, pero por lo menos es un 20-30%, dependiendo, ¿no? Si es un paciente que tiene una basal de 180, porque hay pacientes que tienen una basal de 180-200, y es bien difícil a veces que te bajen, ellos se van alargando más, y a más tiempo hay que controlarlos hasta que pueda estar el tejido reparado, ¿no? Entonces, acá el éxito, no hay un número en sí, nos diga, no, mira, ¿sabes qué? De 24 a 48 horas se organiza tu coágulo, tu tejido de granulación está hasta el 5º día, 7º día, de ahí comienza a sustituirse por un tejido fibrótico al 10-15 días, ¿no? Es complicado decirte, no, en el diabético no va a ser 15 días, sino va a ser 16 días, ¿no? Entonces, es cierto que va a haber un retardo ligero, pero en algunos casos es imperceptible y en algunos casos no hay complicaciones, ¿no? Entonces, con estos valores, tu profilaxis antibiótica hasta 180 sin ningún problema, salvo que estés enfrentado ante un evento, ante un proceso crónico que lo vas a reagudizar, pues tendrás que darle una terapéutica antibiótica, ¿no? No solamente profiláctica. Pero no hay un número que te diga, no, 16, no, vas controlando, ¿no? Sabes que al 7º día vas a sacar los puntos porque el tejido ya va a estar afrontado, hay un tejido de granulación, sí, pero hay casos, ¿no? Donde esto no cumple a los 7 días, sino es recién a la 2ª semana, ¿no? Donde ya ves que la mucosa está mucho más rosada, ¿no? No hay fastidio para el retiro de puntos. Eso entre paciente y paciente lo vas a ir viendo, pero de hecho que sí hay un retardo, pero no es a veces perceptible, ¿no? A veces sacamos y le sacamos el punto, vemos el hecho, ya va a granular. En esos pacientes, tú tienes que, después que le sacas el punto, volver a citarlo, y en una semana promedio, si tuviese algún inconveniente, pues citarlo antes. Pero para eso siempre hemos comentado los controles. Y a veces cuando comentamos el mejor libro es el paciente, ¿no? El mejor libro es la historia clínica del paciente cuando está en el hospital, pero cuando no, es el paciente. A la semana tú sabes lo que has hecho. Probablemente te lanzaste sin radiografía, que no es la idea, ¿no? Por querer ayudar al paciente, qué sé yo, ¿no? Hiciste una injuria un poquito más de lo que consideraste. Es un paciente de 160, como dices tú. Le diste su antibiótico, su analgésico. Lo vas a ver en una semana y hay casos donde paciente con esos valores, el paciente tú le sacas el punto rosadito, no hay fastidio. Pero ocurre donde hay casos donde a veces la injuria es mínima, ¿no? Y el paciente a la semana te viene irritado, fastidiado, dolorido, a veces muy parecido a un paciente que no tiene esta connotación, ¿no? Pero de por sí el retardo en la reparación sí se va a ver un paciente de 150 para arriba, como tú dices, ¿no?
no te va a bajar de eso, porque su promedio de él, si no hace tratamiento, está en 300 y pico, ¿no? Entonces, y su glicosilada, si no se recibe control, su basal para él va a ser 10, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, los controles es importante, ¿no? Sí se puede poner implante, claro que sí, su profilaxis sin ningún problema. Listo, Pero es doctor. importante, perdón que corte, es importante que eso le expliquen al paciente cuando le va a hacer el procedimiento, no asustarlo. ¿Sabes qué? Mira, tu procedimiento es dentro de la rutina, no me va a demorar 20 minutos, media hora, 40 minutos, ¿no? De por sí puede haber un retardo en la reparación, ¿no? Y que en la cicatrización, ¿no? Y para eso vamos a irte controlando, ¿no? Y vas a ver a la semana cuál es el cambio, a las 2 semanas cuál es el cambio, y hasta que se resuelve el caso, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Gracias. Sí, nada. Roberto, creo que tenías una pregunta porque vi que había un problema. No, no, ya ahora sí, ya despejo mis dudas, doc. Ok, ok, listo. Listo, doctores. Si no hay más preguntas, estamos por concluir la reunión. Listo, que tengan muy buenas noches.